partidos tiene una fuerza política determinada, ¿no? Así es, sin duda lo que decía Manuel Camacho tiene razón, lo posiciona de mejor manera, pero si hacemos un análisis, yo diría, estrictamente aritmético, podemos empezar a ver aquí algunas láminas. Tenemos el caso de lo que es la votación histórica. Esto no es una medición de opinión pública, este es el registro de votación que efectivamente ocurrió desde 1998 hasta el 2009 en diferentes tipos de elección, a gobernador, presidencial, intermedia local y demás. Y aquí lo que vemos es en la gráfica color rojo, es la votación que históricamente tuvo el PRI en estas diferentes elecciones, y en el color verde la suma del PAN más el PRD. Las alianzas incluyen a veces otros partidos, pero simplemente para darnos una idea. Y lo que vemos es que efectivamente después de la elección presidencial del 2006, el PRI está por encima en Durango. Si vemos la lámina que sigue, que es la misma comparación, vemos que en el caso de Hidalgo es la misma situación, la línea roja está por encima de la línea verde. Si seguimos en la lámina a continuación, que es el caso de Oaxaca, es... Aquí sí vale la pena ver cómo en estas, Oaxaca, y creo que las que siguen se va a ver también, es mucho menos la diferencia entre los dos, y aquí sí la suma del PT y Convergencia, que no está incluido, te da resultados ya prácticamente equilibrados. En donde efectivamente hay competencia política, pues en los otros dos que veíamos la diferencia es muy amplia, pero a partir de Oaxaca me parece, pues sí se vuelve competitiva la alianza, ¿no? Ahora, esto tiene que ver directamente con lo que uno pudiese pensar que es también la figura de ciertos candidatos. O sea, aquí esto no quiere decir que sea una tendencia única. En el caso de Hidalgo, decía Manuel Camacho, tenemos un repunte importante con la figura de Xóchitl Gálvez. O sea, hay otra serie de variables que pueden modificar esto. Lo único que aquí nos dicen es, con lo que han utilizado de estrategia política los distintos partidos, estos son los resultados. Y de hecho, esta es una alianza, no es la suma de, puede ser más que la suma o puede ser menos que la suma, dependiendo de muchos factores, pero sirve como una referencia para que el auditorio lo tenga Ese claro, es el punto, o sea, lo único que nos dice esto es que la competencia está reñida y que no es suficiente tener la suma de los votos históricos para asegurar... Este es el caso de Puebla, por ejemplo. Puebla está parejo. Que es lo mismo que está mencionando Macario. Aquí la diferencia entre la línea roja y la línea verde es mucho menor, y la línea color morado que aparece abajo, que son los otros partidos, pues ahí sí, dependiendo de a dónde se pudiera destinar el voto de algunos de estos otros partidos, si es a la alianza o si es al caso del PRI, pues te puede abrir o cerrar la diferencia. El caso de Sinaloa, en la siguiente gráfica, también te habla de una tendencia, pues allí cerrada, ¿no? Cerrada, y además hay que considerar que el candidato de la alianza, el señor López Valdés, que era, pero no solo era priista, era el priista más popular hace 6 años, y a lo mejor ahorita no era el más popular, pero se acercaba mucho, no lo sé. El caso es que puede ser muy, muy competida. Oaxaca, Puebla y Sinaloa, en principio, hay competencia y bueno, la campaña dirá quién gana, ¿no? Así es, y creo que valdría la pena aclararle al auditorio que, por ejemplo, hicimos un ejercicio para, con todos los partidos que están formando las alianzas en las diferentes entidades federativas, estos 5 contiendas que va a haber en el 2010 para la elección a gobernador, y que si se repitiera la votación que existió en el 2004, por supuesto en un caso totalmente hipotético, realmente el único donde habría triunfado la alianza es el caso de Sinaloa. Entonces, insisto, esto no quiere decir que así se va a repetir, pero lo que quiere decir es que la contienda va a estar sumamente reñida en todas estas entidades federativas. Y yo creo, a favor de lo que nos dijo al inicio del programa Manuel Camacho, si hay una cuestión muy importante en esto, y es los estados en donde no se logra alianza, PRD, PT y Convergencia están pero totalmente borrados en las encuestas que han ido apareciendo. Incluso en Zacatecas, donde tienen el gobierno, pues están compitiendo por segundo lugar. El no caso por de primero. Veracruz. En Veracruz, pues no existen, están en 9 puntos contra los 15 que llegaron a sacar en la elección de hace 6 años. En Quintana Roo, que era donde tenían un candidato popular, bueno, pues ya se hizo bolas del engrudo, a ver en qué acaba. Pero si no hubiera sido por estas alianzas, el PRD estaría en una
situación verdaderamente grave. A mí sí me parece que les ayuda mucho esta estrategia, ganen o no ganen, pues. Ahora, está el problema también de la violencia que forma parte del entorno social y político de este país. Y en ese sentido, uno podría pensar que ciertas zonas se convierten en zonas bastante difíciles de manejar. Sí, ahora que se está realizando el censo de población y vivienda, se tienen que dar cierto tipo de indicaciones para los encuestadores, para que no se vayan a meter a lugares en donde pues su vida puede estar en peligro. Imaginemos lo que implica en una contienda política este tipo de juego. Tenemos aquí un mapa electoral que menciona lo que son los focos rojos, Mauricio. Así es, esto lo que le llamamos es el mapa electoral de focos rojos, Ezra, porque es donde ha habido incidentes violentos en los últimos meses. Y bueno, pues como podemos ver, apreciar aquí claramente el mapa, la verdad es que no son hechos aislados. Sí hay un problema de una presencia creciente pues de estas situaciones de violencia, y creo que ahí, bueno, pues las autoridades tendrán que tomar las medidas conducentes, porque es algo que todavía podría extenderse de aquí a que terminen las campañas, y desde luego en la jornada electoral, pues que habrá que estar muy pendientes de estos acontecimientos. Solo para no magnificar lo que está ocurriendo, tenemos en el mapa los colorcitos rojos, que son en donde realmente ha habido un problema mayor. Los otros son denuncias, renuncias, etcétera, que se concentran en el norte del país, en el corredor que va a Zacatecas, Durango, Chihuahua, y en Tamaulipas, que son lugares en donde el enfrentamiento al crimen organizado tiene ya rato, en la zona de Cancún, y en la parte del Pacífico Sur, Oaxaca, Guerrero, que tradicionalmente son lugares complejos. Entonces, sí hay una situación complicada, pero tampoco es una situación extraordinariamente distinta a la que hemos tenido en muchas otras elecciones en México. Digo, porque luego con esto de la violencia, como que también exageramos, me parece, en la interpretación. Sí estamos en una situación violenta, pero tampoco estamos en un país que se desbarata. No, pero es un factor real de poder. Sin duda. Eso hay que reconocerlo. Sí. Mauricio, estaríamos pensando finalmente que en este contexto de, digamos, competencia muy cerrada, pues vamos a ver encuestas de distinto tipo que nos van a presentar escenarios muy distintos, muy diferentes. Lo cierto es que en aquellos lugares donde la encuesta se cierra, el día de las elecciones termina volviéndose en el día más importante para saber de qué lado se inclina la balanza, y es algo que ahí muchas encuestadoras no han podido manejar, ¿no? Así es, Ezra. La verdad es que tenemos alguna evidencia efectivamente reciente en donde algunas mediciones pues no han sido acertadas cuando uno lo compara con los resultados que reflejan en términos de votación la realidad. Es el caso más reciente de Mérida. Pero yo creo que también hay que ser honestos en este asunto. Siempre puede haber una mala medición en las encuestas. Aquí yo creo que lo que el auditorio tiene que estar pendiente es pues no tener ahora sí que sus encuestadores preferidos, sus casas, con base en resultados anteriores, y con base en eso formarse su opinión. Muchas gracias, Mauricio González. Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí, 11 TV México. También estamos en la radio 102.5, Noticias MBS, de lunes a viernes de 5 a 8. Muchísimas gracias y muy buenas noches.